El día que a mí me nombran presidente del banco, yo me escribo la carta de renuncia a mí mismo. Sabía que quería, pero también sabía que no quería. Yo me quedaba a vivir en la clínica 21 días en cuidado intensivo, 6 años en el banco, entré 10 veces a la clínica. Hola, mi nombre es Pedro Miquelsen, soy el fundador de Armatura. Y les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast, Construye tu mejor versión. Como marca, les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso creamos este espacio para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. En el año 2016, Carlos Raúl Yepes sorprendió al país con la noticia de que iba a renunciar a la presidencia de Bancolombia. Sin duda, uno de los cargos más influyentes e importantes del sector empresarial. El motivo de su renuncia: su hija le había escrito una carta donde lo había convencido de priorizar su salud por encima de su exitosa carrera profesional. Hoy tengo el placer de entrevistar a Carlos Raúl Yepes, una persona a la que admiro inmensamente por su empatía, su humildad y sobre todo su liderazgo humano. Entonces nada, bienvenido Carlos Raúl, qué gusto estar contigo acá. Y pues me gustaría que arrancáramos, que nos cuentes un poquito acerca de tu crianza, de los valores con los que fuiste criado y eso cómo influye en la persona que es hoy por hoy Carlos Raúl. Pero muchísimas gracias, mucho gusto en volver a verte y a ti, al equipo de Armatura. Gracias por tus palabras, pero es recíproca. Yo creo que desde hace muchos años, viéndote con esa especial sensibilidad social y ese espíritu empresarial, y ahora combinarlo para transformar la sociedad es espectacular. Yo creo que la crianza, el proceso, yo fui muy afortunado en la vida, y es que yo soy el mayor de 5 hijos. Mi papá vivió 18 años en Europa, era músico y estudió música y fue director del Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia. Y esa disciplina, esa forma de ser, el haber tenido desde su juventud esa oportunidad con muchas dificultades, porque eran 17 hermanos, y el poderse ir para Europa, pues lo hizo realmente con las uñas. Él compraba libros de música y los vendía, los mandaba para Medellín y sus hermanos acá se lo vendían. Y tuve la fortuna de estar en una familia muy estable, con mi papá y mi mamá, los 5 hermanos, nosotros somos 4 hombres y mi hermana menor es mujer. Vivimos muy bien, vivimos en un Laureles, en Medellín. Realmente nosotros estudiábamos todo en el mismo colegio, pero vivíamos también en las afueras de Medellín, siendo muy jóvenes. Entonces viví entre lo rural, en una buena familia y en un muy buen colegio, porque yo estudié en el Colegio San Ignacio, mis hermanos también, y alrededor de mi familia todos. Mi suegro, mis primos, mi cuñado, el abuelo de mi señora, pues tuvimos, y ahora te vas a dar cuenta porque hago esa mención a la vida con los de educativa y de formación con los jesuitas especialmente. Entonces era una vida tranquila, muy bonita, muy buen estudiante, no el mejor, pero uno creo, Pedro, que uno muestra desde muy joven como ciertas cualidades, forma de ver la vida, y yo creo que siempre lo pude desarrollar. Después ya de haber terminado en San Ignacio me fui a estudiar Derecho a la UPB, yo soy abogado, hice Derecho de los Negocios en la Externado en Bogotá, y realicé un sueño aplazado, ya como no vocación tardía, pero sí ejecución tardía, y es que el año pasado me gradué en EAFID. Después de 2 años y medio hice la maestría en humanidades, y entrar en otro mundo diferente del empresarial, del económico, y que fue un mundo que yo lo describí como de las 2D de dedo, de disfrutar y de descubrir. Descubrí gente, descubrí profesores, descubrí autores, descubrí otro mundo, y además pasé muy bueno, lo disfruté Muy chévere. muchísimo. Terminé mi magíster en humanidades y bueno, ya la vida me pone a hacer muchas otras cosas. Yo creo que en el fondo lo que ha habido es disciplina, serenidad para vivir la vida, foco en vivirla, y afortunadamente vivo con una familia espectacular, que es mi señora y mis 2 hijos. Mi señora, a mí me dicen, ¿es tu señora? Le digo, no, es mi mejor amiga. Y lo sigue siendo desde siempre. Fuimos amigos, novios y seguimos juntos y felices. Y ya, 2 hijos, María Luisa y Santiago. Muy chévere, muy interesante. Carlos Raúl, y para seguir un poquito con esa línea de ideas, si yo te preguntara por el mayor mentor que has tenido en tu vida, ¿quién me dirías que fue y por qué? Pedro, uno podría tener una respuesta, decir, tal persona, Sí. y por esto, esto y otro. Yo creo que la mentoría, entendiéndola como eso,
digámoslo así, que influye en uno, que le abre los espacios, que le permite desarrollar sus cualidades, sus habilidades. Yo no podría ser, si yo fuera a una respuesta fácil, diría, no, tal persona, o el Papa Francisco, fue mi mentor. No, yo creo que realmente tuve la fortuna de tener yo trabajé en el Grupo Argos y en Bancolombia en el BIC, casi 25 años, toda mi vida. Por fuera solo estuve en Univan y en una oficina de abogados que quise mucho porque me formé y me ayudó muchísimo. Mi profesor, Carlos Alberto Velázquez, fue profesor en la universidad, me fue muy bien con él. De hecho, se murió hace una semana, joven, porque tenía 69 años. Ese fue mi primer trabajo. Pero esas personas que lo ven a uno, que lo apoyan a uno, que creen en uno, que lo hacen visible, pues son personas, y yo diría que hasta los libros, que uno muchas veces se apega a un libro y dice qué enseñanzas tan valiosas, y esos libros los repite uno. Yo releo los libros buenos, pero tuve la fortuna de que como no trabajé en muchísimas empresas y trabajé en muy buenas empresas, yo te diría que esa camada de señores del pasado como Nicanor Restrepo, José Alberto Vélez, que sí fue mi gran mentor, me vio, con él fui al Grupo Argos, con él compartí después la junta en Bancolombia, la junta directiva, cuando yo era miembro de la junta, el mismo doctor Jorge Londoño Saldarriaga, que fue presidente del banco. Pero realmente sí ha habido la respuesta, que a veces me extiende porque me gustan las preguntas. Es que el mentor no es una persona, el mentor, los entornos, aquello que lo mueve a uno. Y ahí a mí me han movido personas, me han movido libros, me han movido muchas cosas muy buenas, sobre todo la ilusión y la pasión de hacer muchas cosas en la vida. No, totalmente valioso. Yo, por ejemplo, siento que hace poquito me terminé el libro de Bob Iger, que fue presidente de Disney durante 15 años. Y pues él contaba toda su experiencia profesional, 40 años de carrera, y contaba toda su experiencia liderando el grupo Disney. Y yo siento que ha sido un poquito mi mentor, así que no lo conozco nada. Pero pues solo con leerme el libro, uno de ahí saca muchos aprendizajes, saca muchas enseñanzas. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Uno se identifica, ¿no? Como que uno se conecta con algo y lo sigue. Y como que las convicciones de uno, los valores, lo que uno sueña para la vida, como que se ve reflejado en eso. Y se vuelve como un espejo. Cuando tú coges un libro que te gusta y vuelves a él, y vuelves a él, ¿yo por qué lo estoy haciendo? Es porque me estoy identificando, porque me estoy conectando. Total, y nosotros que somos tan futboleros, yo también muchas veces me pongo a escuchar o me pongo a leer de Marcelo Bielsa y de cómo él ve la vida. Y me parece algo tan interesante, siento que aprendo tanto de eso y siento que, o sea, me identifiqué mucho cuando dijiste que tenías muchos mentores, no solo de personas que habían estado ahí en tu carrera profesional, como los grandes personajes que mencionaste, sino también de cosas que uno va conociendo, que uno se va exponiendo, escuchando podcasts, leyendo libros. Y como tú lo haces, mira que yo no sé por qué tocaste tan temprano el tema del fútbol, que yo sé que nos une, pero en un paralelo de Bielsa, una persona con la que yo tengo contacto, hablo con ella, y fue tan cercano que hizo el prólogo de mi libro, que es Jorge Valdano, y por otro camino de regreso a lo humano, el prólogo lo hizo él. Yo cuando lo leo, me parece que no estuviera escuchando ni leyendo a un futbolista, sino a un hombre de la vida, un hombre valioso, que inspira, que deja mensajes. Entonces, así que entre Bielsa y Valdano creo que también nos podemos entender y ahí vamos a encontrar muy buenas cosas. Bueno, no, Carlos Raúl, y continuando un poquito como con la temática de este podcast, como te decía al comienzo, para nosotros la vida se trata de construir nuestra mejor versión, ¿cierto? Y precisamente te quería preguntar, para ti, ¿qué es construir tu mejor versión? Esa pregunta está muy difícil, porque es que, empezando porque construir la mejor versión, uno se pregunta ¿para quién? ¿Cierto? Uno muchas veces tiene una idea de uno, pero los demás también tienen una idea de uno. Pero yo creo que en el fondo construir la mejor versión es un proceso, es una intención. Y para uno poder construir la mejor versión, yo acudiría a esa frase de Sócrates de conócete a ti mismo. Es que, Pedro, uno no puede ir a gerenciar a los demás si uno no se gerencia a uno mismo. Uno cree que se conoce y uno no se conoce. A uno le permite conocer
son lo que decíamos ahora, las personas, los libros, ese intercambio de opiniones. Yo muchas veces, toda la vida me levanto todos los días con deseos de aprender. Me dice, ¿usted qué está haciendo? Y digo, me levanto a aprender. Y le digo, lo que yo aprendo diariamente es invaluable. Es una actitud. Construir eso de la mejor versión de uno es tener una actitud para uno querer ser más. Como decía ahora, pues que estudié con los jesuitas, lo que muchas veces se llama un monólogo, tal vez es el más profundo de los diálogos, que es hablar con uno mismo. Uno no tiene tiempo para uno siempre tiene tiempo para los demás. ¿Sí? Vamos a hacer la estrategia. ¿La de quién? La de la empresa, la de la organización, pero la mía. ¿Cuándo hago yo mi estrategia? ¿Que vamos a trabajar un DOFA? ¿El de quién? El de la empresa, pero ¿cuándo trabajo yo el mío? Y yo creo que esa es una cosa muy interesante. Ojalá uno pudiera coger una hojita de papel carta en blanco y partirla en cuatro rayitas, y uno hiciera su propio DOFA y conocería muchísimo. Porque esa conversación con uno, que además es una conversación maravillosa. ¿No te imaginas, Pedro? Yo tengo hace muchos años, del Colegio San Ignacio, hago una cosa que puede sonar un poco extraña, pero no lo es, y la disfruto muchísimo, y es que yo hago retiros espirituales, como lo hacen los curas. Y no es irme pues a encerrar y a estar a toda hora rezando, sino que me voy a conversar conmigo, a conocerme un poquito. Como me preparo, como si a mí me dicen, usted va a estar al frente de Bancolombia y hoy tiene que presentar la estrategia entre los accionistas o tiene que presentar la estrategia ante la junta directiva. Uno se prepara muchísimo, uno lo que menos quiere es improvisar, uno sí quiere ser cuidadoso, uno investiga, uno cuida los detalles. Yo digo, sí, eso está muy bien hacia afuera, pero ¿cuándo va a ser eso mismo para mí? Que yo esté conmigo conversando, y por eso yo me preparo, me hago las preguntas. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? En ese momento, ¿qué me está preocupando? ¿Para dónde voy? ¿En qué me siento débil? ¿Dónde me puedo fortalecer? ¿Qué estoy viendo como amenaza? Yo creo que ese es un buen ejercicio para precisamente buscar eso que estás preguntando y que estamos tratando de elaborar como respuesta, es esa versión de sí mismo. Creo que ayuda muchísimo, juntando estas cosas y, por supuesto, conociéndose uno a sí mismo, teniendo esos diálogos con uno mismo, identificando ese DOFA, y seguramente día a día pues va a estar en una cosa que no fue mía, también era Ignacio Loyola, pero fue complementada después en el Colegio San José de Las Vegas en Medellín, que es ese propósito, y es que ser más para servir mejor. Y eso es una vara que todos los días se la mueven a uno, es inalcanzable, pero como propósito uno la busca todos los días. Por eso yo, me dice, ¿usted qué hace? Yo me levanto a aprender. A mis hijos le preguntan, ¿y su papá qué está haciendo? Y dice, yo no sé, pero él sale muy temprano todas las mañanas, dice que aprender, y además se cree el redentor del mundo. Entonces yo creo que la versión de sí mismo se construye en cada momento, con todas las personas, con todas las relaciones, y son momentos mágicos. Si tú estás al frente de Armatura con un cliente, si estás con un inversionista, si ustedes entre los colaboradores se identifican, eso es estar constantemente construyendo la versión de sí mismo. Muy lindo, muy acertado. O sea, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dices, me identifico totalmente. Y algo precisamente que te admiro mucho y que creo que lo tienes muy claro, es que uno, para construir su mejor versión, primero tiene que entender uno quién es Correcto. y hacia dónde quiere ir. Y eso requiere de un nivel de introspección que es difícil. Y es difícil más que todo en esta era moderna, donde uno todo el tiempo está pensando en, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, uno abstraerse un poquito y hacer esa introspección, creo que le permite a uno de verdad tomar decisiones que están alineadas con su propósito de vida, ¿cierto? Así es. Y eso me lleva a otro punto muy importante que quiero hablar contigo, y es que, o sea, yo creo que si alguien ha tomado decisiones difíciles porque están alineadas con su propósito de vida, eres tú. Eh, y me gustaría que nos contaras a todos un poquito cómo tomas esa decisión de salir de la presidencia de Bancolombia, cómo se da el contexto, que nos cuentes un poquito la historia de las tres cartas, que yo me la sé muy bien, porque me parece que de verdad ese es el ejemplo perfecto de uno como, si hace una introspección, se da cuenta de lo más importante en su vida y logra alinear sus objetivos alrededor de eso. Así es, Pedro. Me alegra mucho escucharte y que igualmente tengamos no solamente esa conexión de que hablamos ahora, sino esa identidad. No es fácil, no es fácil. Yo creo que
Cuando me preguntas por la renuncia, hacerse uno a un lado, en esa claridad que hablamos en la anterior respuesta, conocerse a sí mismo, uno tiene que tener claro para dónde va, cuáles son los momentos en la vida. De hecho, hay una frase muy linda en la Biblia, en el Eclesiastés, que dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, de llorar, de trabajar, de descansar, y uno tiene que identificarlo. Pero desafortunadamente, el estilo de vida actual nos mueve en búsqueda de acumulación y hay mucha alienación. Eso inclusive lo estoy diciendo es derivado de un estudio de un sociólogo alemán que a mí me impactó mucho, Hartmut Rosa, que escribió un libro sobre por qué las sociedades se comportan de esa manera actualmente. Pero la verdad, yo me tengo que ir muchos años atrás, cuando conocí a Chopra. Chopra vino a Medellín y yo no sé por qué terminé en el Teatro Metropolitano escuchando al señor y me pareció muy interesante. Y él habló de algo que llamaba la cultura del desapego. Y a mí me pareció interesante. Y empecé como a buscar un poco sobre qué era eso. Y la verdad es que uno vive muy apegado a muchas cosas, cosas que no lo enriquecen a uno, o muy apegado a cosas que uno lo enriquecen como la plata, o que cree que lo enriquecen, o cosas como el poder. Y en esa oportunidad, uno de los mensajes de esa charla de Chopra presencial en Medellín decía que la cultura del desapego era ir aprendiendo cada día a depender menos de eso, del poder, del dinero, esas cosas que lo amarraban a uno, que lo ataban. Eso realmente me llevó siempre a luchar, a pesar de haber estado en una posición como la de Bancolombia, donde yo me preocupaba cuando me levantaba, porque al fin y al cabo tenía muchísimas responsabilidades, empezando porque éramos 53.000 empleados. Entonces eso a uno, pues empresas de 53.000 en el mundo, no creo que haya muchísimas, hay muchas, pero no tantas. Pero eso era un principio de responsabilidad. Y entonces, imagínate que yo empiezo con esa idea y la tenía tan clara que el día que a mí me nombran presidente del banco, yo me escribo la carta de renuncia a mí mismo. Yo la tenía, yo me conocía a mí, como lo estamos diciendo, sabía qué quería, pero también sabía qué no quería. Y yo no quería quedarme en esta organización tan especial que quiero tanto, más allá de lo que yo consideraba que fuera un tiempo prudencial para hacerlo, que fueron 8 años. Entonces yo dije, si los directivos y los dueños me quieren acá, aspiro a estar máximo hasta el 1 de febrero del 2019. Y así lo escribí en el libro y así fue la carta. Inclusive una infidencia. Dije, después no me creen que me escribí esta carta de renuncia y la autentiqué en notaría. Y le voy a poner fecha a esto para que después no digan que es que me entusiasmé y me quedé ahí disfrutando la plata y el poder. Y la verdad, yo me escribí la carta de renuncia a mí mismo. Y sobre todo una cosa muy, Pedro y todos, muy bonita, y es que en esa carta yo digo que quisiera al final de ese periodo recuperar la salud, porque ya venía muy enfermo, volver a compartir con la familia y tal vez una de las que más me gustaba, realizar sueños aplazados, como el que mencionaba ahora, volver Sí. a hacer una maestría, estudiar en la universidad. ¿Cuál? El mejor estudiante, no falté a una sola clase, la tesis se salió muy bien, fui el mejor estudiante de la cohorte, o sea, estaba disfrutándolo y descubriendo. ¿Qué tal uno en la universidad y que le toque un trabajo en grupo con Carlos Raúl Yepes? No te imaginas. De hecho, por eso yo decía descubrir. Mis compañeros eran filósofos, historiadores. De hecho, hay uno que se llama Nicolás González, que trabaja en un call center, es ingeniero administrador, y nos hicimos supremamente amigos. Y cuando íbamos para el primer día de clase, el tipo palideció y me dijo, ¿y para qué venir? No, yo voy a estudiar la maestría de humanidad. Miren, yo también, nomás, así que me va a tocar con vos. Yo no hago sino seguirte hace tiempo, leo todo lo que decís, tus entrevistas, y realmente somos muy buenos amigos. Hoy por la mañana hablé con él, hice amigos con filósofos, historiadores, gente de toda parte, hasta como yo les decía, de la primera línea. Estos pues fueron, y fue una experiencia muy bonita, por eso decía yo ahora disfrutar y descubrir estas personas. Pero entonces cuando yo digo realizar sueños aplazados, también en esa carta hay algo, Pedro y todos, muy, 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 muy bueno que me sigue moviendo, y es que me iba a hacer visibles a los invisibles. Yo decía que ya había recibido mucho, que ya había recibido de la sociedad, que yo ya no quería depender de las empresas para vivir,
sino precisamente de irme a buscar eso, que es lo que tú haces con Fútbol Pacífico. Encontrar esa otra Colombia, esas otras personas, encontrar los demás, ese otro que sufre, que tiene sentimientos. Y realmente yo no doy abasto. Por eso en mi casa, como decía ahora, se burlan y me molestan que salgo a redimir el mundo. Es que mi papá se cree redentor del mundo. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Puede que no sea el redentor del mundo, pero con las personas con las que tengo contacto, de cualquier nivel, siempre hay como una esperanza, como una búsqueda, un encuentro que se quiere aprovechar. Yo no soy de buena o de malas, pero yo no puedo saludar porque quedo debiendo. Entonces, hola Carlos Raúl, mira, vos no tenés por ahí un trabajito, te voy a pasar una hoja de vida, necesito un cafecito con vos, regálame 5 minutos. Estoy en un emprendimiento, quisiera que escucharas la presentación. Y yo, pues, el día tiene 24 horas, mientras tenga horas, las hago. A veces me desborda la capacidad porque como yo fuera una maquinita para hacer buñuelos y puedo hacer 100, pero a mí lo externo me pide 200. Pero ahí vamos haciendo día a día los 100 buñuelos, vamos ayudando al que se puede y se hacen muchas cosas. Entonces, realmente ese fue un momento difícil, preparado en familia de renunciar. La carta mía de renuncia a mí mismo fue la primera carta. La segunda carta fue la carta de renuncia al doctor David Bojanini. Y la tercera carta fue la carta de mi hija, que fue la que motivó todo esto, porque yo en 6 años en el banco entré 10 veces a la clínica. Y no era pues a una griera, a una molestia, a urgencias que entraba uno a las 8 de la noche y sale a las 1 de la mañana. No, yo me quedaba a vivir en la clínica 21 días en cuidado intensivo, con colostomía, colectomía, peritonitis, pancreatitis. Además, yo fui operado al corazón a los 32 años, a corazón abierto. Pero como le dije la otra vez a Dora Glotman en una entrevista para Caracol, que ella me decía, ay, pero es que usted tiene toda esa enfermedad, y decía, pero es que yo no me he enfermado ni de la actitud ni de la fe, y por eso disfruto, disfruto todo lo que hago. Oye, y estando tú, no sé, en la cama de la clínica, sabiendo que teniendo esa responsabilidad de estar liderando 53.000 personas, una de las empresas más importantes del país, ¿qué pasaba un poquito por tu cabeza? ¿Qué pensabas en esos días? ¿Cómo asimilabas eso? Yo tengo un equipo de 27 personas y me estreso. Oh, qué maravilla. Y si fuera uno, hay que estar estresado. Yo creo que es un sentido de la responsabilidad. Y uno, yo decía por ahí, mientras esté vivo, viviré. O sea, ser consciente de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Por supuesto que en la clínica yo no paraba. Mi señora era la que le decía a las enfermeras, a las monjas de la clínica, a los médicos, pues póngale carteles de no se puede entrar, pero por allá pasaba todo el mundo. Mi señora a las hijas de la clínica, que como les dije eran muchas, la llamaba la dieta del pastel, porque todo el mundo llevaba pasteles, y harinas, y panes, y galletitas. Entonces ella decía, mi marido salía con 5 kilos menos y yo con 5 kilos más. Y se nos fue volviendo así, pero era porque la verdad, y a veces me angustiaba. ¿Se acuerdan de un programa que se llamaba Yo Me Llamo? Claro. Que era por la noche a las 8 de la noche. Y eran personas que no eran parodias, era la imitación más perfecta de un cantante, de Rubén Blades, de José José, de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal, muy bonito. Y a mí lo que me llamaba la atención es que ustedes me imaginan con tantas cosas por hacer, pero como no me dejaban hacer las cosas, entonces a mí me llevaban el desayuno a las 6:30 de la mañana, que entre otras cosas por los desayunos de clínica son muy malucos, que empezar con las clínicas. Pero y ustedes saben que lo único que hacía era esperar que fueran las 8 de la noche y era las 7 de la mañana para que me dejaran ver Yo Me Llamo. Y fueron días de mucho sufrimiento. Pero en el fondo le pasaba a uno por la cabeza todo, Pedro. De hecho, me acuerdo que el doctor Jorge Londoño Salda, yo estaba en la junta del banco en un momento, estaba también en la clínica y me llevó que se moría de la pena, pero necesitaba que yo leyera el contrato de transacción con los Gilinski, después de esa pelea de 13 años. Y claro, yo feliz de que me pusieran de ese trabajito y ahí estuve. Pero la verdad es que yo creo que uno tiene que ser muy profesional, querer lo que hace hasta el último momento. Uno como empleado, pues yo he dicho que uno es arrendado. Uno tiene el derecho a decir, no quiero estar. Nadie lo está obligando a estar a uno en una empresa, en una organización. Y uno puede decirle al jefe, me voy, pero también el jefe, y pasa más, le puede decir a uno, te debes ir, no puedes estar.
pero desde el primer minuto que uno llega a una organización, que llega a ocupar un espacio, cualquiera sea, hasta el último minuto, uno tiene que hacer lo mejor, que la versión de uno, de ser la mejor persona, se esté ejecutando en cada minuto, que cada relación sea positiva, que al trabajo se vaya a vivir y se viva bien, y sobre todo, pues, volviendo a los tres factores iniciales, que la salud física y mental coincidan y que haya esos espacios donde a uno ya no le dé pena decir me voy para vacaciones, quiero llevar a mi hijo al colegio, voy a acompañar a mi señora donde el médico. A mí me da pena pedir vacaciones. Por eso es vergonzoso decir que en los primeros 10 años en el banco, el único periodo de vacaciones que yo tuve fueron 15 días calendario, ni siquiera hábiles. Un solo periodo, en 10 años. Yo no vi crecer mis hijos los primeros 10 años. Ese sentido de la responsabilidad es muy fuerte. Yo sé que lo tienes y si me lo permites, sé también que tu entorno tiene un alto sentido de la responsabilidad, no solamente en el trabajo, sino el familiar, donde al final uno tiene que sentirse muy satisfecho de haber cumplido, de haberlo hecho bien, de haberlo disfrutado y sobre todo de haber aportado a una transformación positiva en la sociedad. No, muy, muy inspirador lo que nos comentas, de verdad, muy chévere. Si te preguntara, ¿qué es lo que más extrañas de la presidencia de Bancolombia y qué es lo que menos extrañas? ¿Qué me dirías? Eso es muy fácil. Empiezo por la segunda. No extraño nada. En la vida no extraño nada porque aprendí a desapegarme, a pasar la página, a disfrutar cada día. Yo me levanto cada día y digo, Dios mío, ¿qué es esta maravilla? Otro día para hacer cosas. Entonces, ayer ya quedó y mientras pasen bien las páginas, uno deja de extrañar. Pero sí extraño en el banco, es la gente. A mí me hacen falta las personas. Estar en contacto con los otros, conversar, escuchar, el valor de las conversaciones. Es que nosotros, eso es algo que hemos perdido en casi todos los espacios. Conversaciones de cualquier nivel. Uno cree que conversar es hablar. Tal vez lo más importante de conversar es escuchar. Y desafortunadamente cuando uno está conversando, oyendo una presentación en una sala de juntas de algún compañero de trabajo, uno no escucha tanto para entender, sino como para responder. Y las conversaciones no son todas las mismas. Hay conversaciones para pedirle a Pedro aumento del salario, hay conversaciones estratégicas, hay conversaciones de desempeño, hay conversaciones de la vida. Pero tal vez Pedro y todo, para mí las conversaciones más importantes son las que no se tienen, las conversaciones pendientes, las que uno evita. Y esas, si uno no las afronta, se van quedando ahí y van deteriorando las relaciones. Y cuando no se deterioran las relaciones, pues ¿qué se deteriora al final? La confianza. Y no hay nada que produzca mejores efectos y mayores resultados en la vida de las personas que la confianza. A mayor confianza, mayores y mejores los resultados. En todo, del papá con el hijo, del alcalde con el ciudadano, del empresario con su gente, de esos entornos donde estamos. Entonces, eso es lo otro, buscar esa confianza permanentemente a partir de esas buenas conversaciones. Lo que es que ya tenemos muy poquitas, desafortunadamente, sobre todo a nivel de país. Sí. A mí eso me preocupa mucho, pero para eso estamos y aquí estamos. No, yo creo que, o sea, dos puntos. Lo primero es eso que mencionas de las conversaciones incómodas. Soy fan número uno. Creo que precisamente la forma de una conversación incómoda no sea tan incómoda es hablando con total transparencia, con total claridad, sin dejar a un lado la inteligencia emocional y tener en cuenta los sentimientos de la otra persona, pero uno también entendiendo que entre más sinceridad y transparencia haya entre ambas partes, mayor va a ser la confianza, ¿cierto? Claro. Entonces ese es un punto que mencionas que me parece fundamental. Y lo otro que mencionas de las personas, no lo puedo dejar pasar sin contar una pequeña anécdota, y es aquí para los que nos escuchan. En el 2016, no se me va a olvidar nunca, 2015, no, qué pena, 2015, tuve la gran oportunidad de reunirme con Carlos Raúl, cuando todavía estaba en la presidencia de Bancolombia. Entonces, claro, yo de 21 años yendo a reunirme con el presidente de Bancolombia, llegué todo nervioso, con mi mejor pinta, ahí esperando una hora antes de la reunión, y cuando por fin llegó, pues a mí se me pasó esa hora, yo esperando ahí, y cuando por fin llegó, saludó a cada persona que estaba en el lobby del edificio, al celador, a todas las personas de la recepción. Y antes de montarnos al ascensor pasaron 15 minutos porque saludó a cada persona de nombre. Y con cada persona conversó así fueran 2 minutos. Y en ese entonces, de verdad que Carlos Raúl para mí fue un ejemplo muy grande de liderazgo, porque yo decía, pucha, este es
esta es una de las personas que está al frente de una de las empresas más importantes del país, que debe estar ocupadísimo, que no debe tener un minuto, se va a reunir con un chino de 21 años y aparte de eso, para y saluda a cada una de las personas de nombre, que puede que, o sea, para ellos es un gesto impresionante. Entonces, me pareció muy lindo y no quería dejar pasar cuando hablas de las personas. El gran aprendizaje que saqué de esa conversación que tuvimos en el 2015 fue, oiga, las personas son lo primero, las personas son lo primero y si uno se encarga de cuidar a las personas, todo lo demás va a salir. Pero si quieres traes, y aquí tengo que tener cuidado porque me emociona tanto lo que estás diciendo que me puedo quedar hablando de eso. La verdad es que yo creo que a las personas hay que ponerlas en el centro, pero de verdad. ¿No? De todas las presentaciones de casi todas las organizaciones empiezan diciendo que son orientadas a las personas, pero eso no es cierto, porque el entorno, la cultura de la organización, empezando por el máximo líder, si se quiere llamar así, que para mí no era yo, para mí era el cajero que estaba aguantándose el insulto de un mensajero que llegaba con una bolsa de monedas a consignar, o la señora de los tintos. Es que de hecho cuando yo llego al banco, antes de reunirme con el comité de presidencia, en un gesto genuino, porque me nacía, antes de reunirme con los grandes proveedores, yo me reuní con el personal de servicio en el auditorio, las señoras de los tintos, el personal de vigilancia, porque yo quería enviar un mensaje. El mensaje es que todos somos importantes. Entonces, para mí el tema de jerarquía no existe. A mí el tema de subordinación no existe. Existe más el tema de coordinación. Y por eso es que uno no puede pintar las estructuras organizacionales en una pirámide donde ya está pues el presidente, el tercer ojo y el que todo lo mueve. Sino inclusive yo lo invierto y lo represento más como una regla. Y así era la nosotros, era la presidencia y los 9 vicepresidentes. Entonces eran, pues claro, presidente y abajo todo el mundo como se muestra. No, lo mío era una regla donde inclusive me puse en el puesto 5, 3, no era ni siquiera en el centro. Pero ese tema de las personas tiene tanto de amplio, es tan valioso que de verdad cuando uno está orientado, cuando lo vuelve cultura, pasan estas cosas. Sí, es bonito, es que cuando a uno lo tratan por el nombre, las cosas cambian. Eso, por ejemplo, un tip que yo les doy es cuando a mí me presentan a alguien, lo primero que hago es tratar de escuchar bien el nombre. Y si no lo escuché, le pregunto, vení, perdóname, ¿cómo es que te llamas? Y hago un hemotécnico. Y se me queda, usted no imagina, el celular mío está lleno de hemotécnicos. Hijo del señor de la corbata roja en el evento tal. Entonces, así lo pongo en notas, porque a uno ya conociendo gente y con lo que decía. Si yo, por ejemplo, aquí en mi casa también se burlan, miren esto, cuando yo llego a un centro comercial que voy poquito, y vamos a comer mi señora, los dos hijos y yo, o donde sea, ellos se van adelante porque saben que yo saludo. Me toca saludar como si fuera Fico. Entonces, hola, ¿qué más? Hola, ¿qué más? Entonces se la pasa uno saludando a todo el mundo. Y yo llego a la mesa y ya han pasado 20 minutos y ya están pedidas las entradas, porque saben que me demoro. Yo me puedo hacer detrás de una columna en un restaurante y allá me levantan. Y ¿cómo supieron que yo estaba por acá? Pero esa es una forma de ser. Yo creo que para las personas siempre tiene que haber tiempo. Siempre tiene que haber tiempo y hay que organizarse para que eso funcione. La presidencia del banco a mí me parecía muy maluca porque era muy grande la oficina y muy ostentosa. Y yo prefería trabajar en la cafetería o en los coworking o arriba al lado del billar yo cogía mi computador y me iba a trabajar en un remoto y siempre me llegaba una persona, o para saludarme, o para felicitarme, o para contarme de un problema, pero siempre tenía tiempo para escucharlo. Y lo que tú dices, aprenderme el nombre con esos mnemotécnicos, eso es un buen tip. No, perfecto, no, pues Carlos Raúl, de verdad, muy chévere. Ya vamos llegando un poquito hacia la parte final de esta entrevista. Y esta es una pregunta que queremos que sea icónica de este podcast. Uno de mis libros favoritos se llama Siete hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen Covey. Es un libro escrito en los 80s, pero que me gusta mucho porque creo que más que un libro de eficiencia es un libro de filosofía. Y él lo invita a uno a hacer la siguiente reflexión. Es que dice, bueno, imagínate el día de tu entierro. Piensa en tres cosas que te gustaría que dijeran de ti cuando te enterraran. Carlos Raúl fue una persona X, Y, Z. Si yo te preguntara por esas tres cosas, pregunta muy difícil, pero ¿qué me dirías?
A ver, yo tengo una pregunta, porque la otra vez me la preguntaron, es usted cuando se muera, ¿qué quiere que aparezca en su epitafio? Y yo tenía una frase que me ha guiado toda la vida, de la canción de León Gieco que cantaba Mercedes Sosa, y es que lo injusto no me sea indiferente. ¿Sí? Todo lo que yo hago en la vida ha sido eso, por buscar eso, justicia social, inclusión social, ser capaz de ver a los demás, tener no solamente empatía, que es entender el sufrimiento de los demás, sino también algo que, digámoslo, no es religioso y que muchas veces se entiende como lástima, y es también tener sentido de compasión, entender el sufrimiento del otro. Entonces, cuando yo digo que lo injusto no me sea indiferente, yo quisiera que hay, yo no sé si tres cosas, pero me gustaría el epitafio decir, y lo injusto no le fue indiferente, porque ya uno si está ahí en el hueco en el que esté, pues, y si toda la vida estuve hablando, ay, que Mercedes Sosa, que lo injusto no me sea indiferente, pues alguien que se acuerde de eso y le ponga ya una plaquita para que diga eso. Yo creería, otra podría ser que vivió para servir. Es que uno en la vida viene a eso, a estar al servicio de la humanidad, de la gente, de las personas, de las empresas. Y yo creo que la alegría de servir no tiene precio. Entonces van dos. Y la otra, no, que amó todo lo que hizo, que amó su familia, sus amigos, y creería que por ahí estarían las tres cosas, pero está muy difícil la pregunta. Todo eso y un escudo nacional. No, eso yo, no me hables, porque bueno, ahora uno con la estrella 17, 3 días estuve cambiándome de ropa, solo me vestía de nacional, desde viernes hasta el lunes. Dormía hasta vestido de nacional. No, muy, muy chévere, muy bacano. Bueno, ¿cuál crees que es un hábito que ha sido fundamental para tu éxito? Yo creo que encasillar un hábito, un solo hábito, es muy difícil, pero tal vez redondeando esta conversación y las respuestas que he dado, yo creo que un hábito permanente ha sido el de pensar en los demás. Yo para mí no pienso nada, es que yo para mí no quiero nada. Yo soy ligero de equipaje, y más pues con esa cultura del desapego. Yo no soy un hombre rico, pues tal vez sería multimillonario porque necesito muy poco, pero y tengo muchos amigos y mucha gente que lo quiere a uno. Creería que tengo casi todas las cosas que no se pueden comprar, que por eso valen tanto, porque no tienen precio. Yo la otra vez, hace como 4 o 5 meses, nosotros los amigos, una barra del colegio con las esposas, nos vamos para una finca, lo más rural que hay en una población que se llama Valparaíso. Y eso está lleno de Valparaíso, Antioquia. Uy, unas quebradas y unos charcos y unas cosas. Esa sí es la verdadera libertad. Y aquí pues entre nos, pero quiero decirlo, yo decía, ¿cuánto daría Luis Carlos Sarmiento o Jaime Gilinski por estar bañándose con los amigos en un charco, en un lugar donde uno es nadie? Eso no lo pueden hacer. Eso es lo que más vale en la vida. Entonces yo creo que trabajar por los demás, estar ligero de equipaje, el hábito de respetar a los demás, de respetar. Porque cuando uno respeta las cosas, no las roba, cuando respeta la vida, no mata, y sobre todo cuando respeta la honra, no la pasa chismoseando y hablando mal de los demás. Entonces yo creo que entre querer las personas, respetar, y tal vez una palabra en mi diccionario personal de esos monólogos, es la coherencia. Ser coherente en la vida entre lo que uno piensa, lo que dice, lo que hace. Yo creo que por ahí entre esos hábitos de disciplina, de querer la gente y querer lo que se hace, le va a uno yendo bien. Perfecto, ¿no? Bueno, y la última pregunta que te voy a hacer hoy. Recomiéndanos un libro y una película que han sido fundamentales para ti en tu vida, que te digas, este libro de verdad y también esta película me llevaron a pensar distinto. Pues la verdad hay varios, pero hay uno que me impactó mucho precisamente es un autor, se llama Chris Slowney. Chris Slowney ha escrito varios libros, pero hay uno muy, muy interesante que se llama Vivir heroicamente. Es esa búsqueda de sentido en la vida, parecido a Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, que también es hermoso. Chris Slowney tiene una cualidad, y es que fue jesuita a 17 años y terminó como vicepresidente de JP Morgan. Y escribió ese libro, y entonces es un libro sobre la forma de vivir, la forma de entender las organizaciones, la empresa, muy agradable de leer. Ese me impactó en su momento. Me impactó
un libro que leí hace como 3 años, En defensa de la felicidad, de un monje francés tibetano que se llama Matthew Ricard. Ese es espectacular, que diferencia entre felicidad, placer, goce, es en defensa de la felicidad. Yo creo que al final la vida es eso, ¿no? Una búsqueda de la felicidad en el buen sentido de la palabra. De películas, no se van a reír de mí porque a veces yo mismo me burlo y digo que la última que vi fue Tiburón 4, pero por supuesto, yo creo que va como en el 350. Pero yo creo que no, ha habido películas que me han impactado en búsqueda de la felicidad, me parece lindo. El mensaje, porque es el sufrimiento representado en La vida es bella, también me marcó. Y me disculpan porque no traiga una película reciente para que se vayan a ir a buscarla, bajarla o por Netflix o por cualquier plataforma. Pero esas dos son que lo impacten a uno, que uno se conecta, que la repita las veces que sea. Y de podcast, pues hay muchos, y lo sabemos, hay unos muy buenos, malos, hay unos que de todas las categorías, pero a mí hay la cadena SER de España, me gusta mucho con SER Podcast, porque es muy diverso, es muy interesante, enriquece. Y yo, por ejemplo, el podcast, un libro, 1 hora de la cadena SER, es la forma en que conecta uno para entender los libros, para escuchar los análisis, y es así, un libro, 1 hora, los grandes libros analizados, los libros recientes, los libros valiosos, que quieren transmitir enseñanza, mensajes. Y en la misma cadena SER hay uno que se llama SER Historia, que también son episodios de 1 hora, pero muy, muy valiosos, pero habría muchísimos, pues. Y por supuesto, este podcast que iniciamos con Armatura y Pedro Miquelsen, ojalá sea de esos de contenido y hacia adelante muchos éxitos. Que sea muy, muy valioso, Pedro, para ti, el equipo, esa intención genuina de querer aportar, apoyar, transformar, esos verbos rectores del propósito en la vida, pues que siempre estén presentes. No, total, total. Muchas gracias por todo hoy, Carlos Raúl. De verdad, muy lindo. Nosotros decidimos hacer este podcast precisamente porque creemos que una marca de ropa, más allá que simplemente vender ropa muy linda, entregar un muy buen servicio al cliente, también se tiene que encargar de representar ideas, ¿cierto? Y yo digo que nosotros, más que simplemente ser una marca de ropa, somos una marca de desarrollo personal que invita a las personas a construir su mejor versión. Y por eso precisamente queremos tener invitados como tú hoy, que es un gusto y un honor que estés acá hablando con nosotros. Entonces, nada, Carlos Raúl, de verdad que muchas gracias por tu tiempo hoy. Me voy con una charla muy inspiradora, lleno de motivación para salir adelante. Y muchas gracias. No, Pedro, a ti mil gracias a todo el equipo en Armatura, lo que están haciendo, lo que quieren hacer, lo que están soñando, lo que están pensando. Y al final yo creo que aquí hay ya uno, digamos, pues yo no estoy muy viejo, pero ya uno ha avanzado, ha conocido muchas cosas. Me siento bien, me siento sobre todo aliviado, muy ocupado. Y por estar aliviado y ocupado, estoy muy, muy contento. Así que valoro inmensamente ustedes, las nuevas generaciones que vienen moviendo, impulsando, oxigenando el liderazgo. Y sobre todo con esos 3 factores tan valiosos que van más allá de ser una empresa que vende ropa, pero que además tienen ese propósito tan claro y que es transformar vidas a través de las personas, enriqueciéndolas, volviéndolas mejor. Así que muchos éxitos y muchas gracias por la invitación.